Para completar un poco la presentación, este es como mi cuarto año en Chile. Bueno, en realidad hice un postdoc en la Chile de un año, en el año 2010. De ahí me fui a Canadá, 2 años de postdoc en Waterloo. Más o menos ahí regresé en 2013 a la Universidad de Concepción, me contrataron como profesor asistente y desde el año pasado soy profesor asociado. Mis líneas de investigación son un poco relacionadas con algoritmos y estructuras de datos, en particular cómo crear estructuras de datos que requieren poco espacio, lo que se llama estructuras de datos sucintas o estructuras de datos compactas, y es un poco aplicado en un dominio particular que es el dominio espacio-temporal, con aplicaciones, por ejemplo, en sistemas de información geográfica o en recuperación de información geográfica. Como decía Nico, hoy voy a tratar dos problemas o varios problemas relacionados con grafos. Sé que ya habéis tenido varias sesiones de grafos, entonces vamos a profundizar un poco más en estos dos problemas, que son el problema de flujo y el problema de matching. Y bueno, la presentación está dividida en dos bloques. En el primer bloque, que es lo que cubre esta agenda, vamos a ver una pequeña introducción al problema. Vamos a ver dos algoritmos para solucionar el problema de MaxFlow, que son el algoritmo de Ford-Fulkerson y una mejor implementación de la misma idea, que es el algoritmo de Motzkar. Y luego vamos a ver un segundo problema, que es el problema de asignación. Para el primer problema vamos a ver también que está relacionado con otro problema. Entonces, en general, vamos a estar resolviendo 3 problemas en esta primera sesión. Para saber un poco lo que conocéis y no conocéis, estos nombres o estos problemas, ¿a cuántos de vosotros os suenan? Levantar las manos. Vais a ver que las ideas que hay detrás de estos algoritmos son muy, muy sencillas. Entonces, ¿dónde está la dificultad de este tema? Está primero en saber modelar problemas para modelarlos como un problema de flujo, por ejemplo, y en segundo lugar tener una buena implementación o estar familiarizado con una buena implementación de estas ideas para ser capaces de aplicarlo en la competencia. Como decía, una pequeña motivación. Podéis pensar en una red de flujos, por ejemplo, en una red de aguas. Esto puede ser una planta generadora de cualquier producto químico. Entonces podéis pensar que en este tipo de plantas tenemos un punto donde se está generando un determinado material, por ejemplo, cualquier material líquido. De esa fuente salen una serie de cañerías, de tuberías que pueden distribuir ese líquido. Ese líquido, ese material va pasando por distintas plantas, por distintos procesos y tiene que ser almacenado como un producto final en un estanque o es eliminado a través de un cierto desagüe. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Podemos verlo como que tenemos un grafo en el que tenemos una determinada fuente donde se origina el producto y donde tenemos un cierto destino donde se almacena el producto, donde se elimina el producto. Ese producto va pasando por una serie de plantas, como decíamos, a las que llegamos con ciertas tuberías. Entonces, cada una de esas plantas podemos verlas como un nodo. Entre dos nodos, lo que tenemos es una cañería, una tubería que permite al material pasar de un nodo a otro nodo. Entonces, si lo pensáis como una planta de distribución, ¿qué van a tener esas tuberías? Bueno, van a tener una determinada capacidad. Entre dos nodos va a poder fluir una cierta capacidad de ese material. ¿Y cuál es el problema principal en el que estamos interesados? Bueno, estamos interesados en el problema de max flow. ¿Sí? Ese va a ser el primer problema que vamos a ver, que es cuál es la máxima cantidad de producto que va a poder circular a través de esta red. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor cantidad de producto que se puede generar en el origen y llegar al destino? ¿Sí? Vamos a tener esos dos nodos especiales, origen y destino. Además, en este problema vamos a asumir que en esos nodos, en esos puntos intermedios, no tenemos ningún gasto. ¿Sí? Es decir, todo lo que entra al nodo es lo mismo que lo que sale en el nodo. Si pensáis que nuestro material es, por ejemplo, corriente eléctrica, bueno, sería lo equivalente a la ley de Kirchhoff. En nuestros nodos, no tenemos ningún consumo de ese material. Todo lo que llega al nodo es lo que sale del nodo. Entonces, bueno, como veis, tiene muchas aplicaciones, si lo pensáis como materiales reales, pero además hay muchos problemas que no están relacionados con esto, pero sí se pueden modelar como problemas de flujo.
Entonces, formalizando un poco el problema en términos que ya todos entendéis, vamos a tener un grafo dirigido formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, y en todas nuestras aristas vamos a tener una determinada capacidad. Toda arista V tiene asociada una capacidad mayor o igual que 0, que representa cuánta cantidad de producto puede circular por esa arista. Tenemos dos nodos especiales, que son origen y destino, y lo que estamos interesados, como decíamos, era en encontrar esa mayor cantidad de flujo, la mayor cantidad del producto que puede circular a través de la red. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto creo que es el ejemplo del Cormen, y creo que lo que representaba es distintas ciudades en Canadá, donde tenemos una ciudad origen, que es Vancouver, donde se fabrican estos discos con los que se juega al hockey, y esos productos son enviados a través de la red de distribución que tienen montada en Canadá y llegan a una ciudad consumidora que es Winnipeg. ¿Qué tenemos representado en nuestro grafo? Tenemos representado que saliendo del origen se pueden distribuir 16 discos a través de Edmonton y 13 discos a través de Calgary. ¿En qué estamos interesados? Estamos interesados en conocer cuál es la mayor cantidad de discos que puede llegar a Winnipeg utilizando esta red con las restricciones que están expresadas en las aristas. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una posible asignación que es, de Vancouver a Edmonton podemos enviar 16 discos, pero en realidad en este momento estamos enviando 11 discos. Y por aquí, de Vancouver a Calgary, podemos enviar 13 discos, pero en estos momentos estamos enviando 8 discos. Aquí, de la capacidad que tenemos total, que son 12 discos, bueno, estamos utilizando esa capacidad total. Es decir, a través de esta vía de distribución no podríamos estar enviando más discos. Por aquí podríamos enviar 14, en estos momentos estamos enviando. La primera pregunta que surge es, ¿cuál es el flujo que tenemos en esta red en este momento actual? Es decir, ¿cuántos discos estamos enviando de Vancouver a Winnipeg con las capacidades que están expresadas en el primer número? Pregunta para vosotros. 19. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, de Vancouver salen 19 discos, 11 a través de esta arista y 8 a través de esta arista. Y esas son las mismas que llegan a Winnipeg. 15 desde Saskatoon y 4 desde Regina. Entonces, la segunda pregunta es, ¿es esto una solución al problema que estamos pensando? Es decir, ¿es este el max flow? ¿Es el flujo máximo? Bueno, no lo sabéis todavía, pero no. ¿Sí? Es decir, podemos enviar más discos desde Vancouver a Winnipeg con las cantidades que están expresadas o con las restricciones que están expresadas en el grafo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo vamos a ser capaces de calcular este max flow. Algunas consideraciones acerca del problema. Lo primero que vamos a asumir, aunque no es muy importante para esta primera charla, es que no vamos a tener aristas antiparalelas. Es decir, que entre un par de nodos solo vamos a tener un arco dirigido en una dirección. Estas cosas no van a suceder. Entonces, como os decía, no es muy importante para las soluciones que os voy a presentar hoy, pero si tenéis algún problema en el que eso sea una restricción importante que tengáis que mantener, bueno, hay una solución muy sencilla que es crear una serie de nodos virtuales. Entonces, por ejemplo, una situación de este estilo la podemos solucionar insertando un nodo intermedio. Un nodo intermedio B', donde llegaríamos con capacidad 10 y saldríamos con capacidad 10. Esta arista de aquí la transformaríamos con un nodo intermedio, con una arista que llega con la capacidad que está expresada en la arista original y una arista que sale también con la capacidad que está expresada en la arista original. ¿Qué más vamos a asumir? Vamos a asumir que tenemos una fuente y un destino único. ¿Qué sucede si en nuestro problema no tenemos esa situación? Bueno, también tenemos una solución para eso. Por ejemplo, si tenemos múltiples fuentes y múltiples destinos, también podemos introducir dos nodos artificiales, que es una superfuente artificial y un superdestino artificial. Tenemos una superfuente artificial que conectamos a todas nuestras fuentes con capacidad infinita y tenemos un superdestino artificial que conectamos a la que conectamos todos nuestros destinos también con capacidad infinita.
Entonces, este mapeo nos permite reducir el problema a nuestro problema original. También puede suceder que en nuestro problema no solo tengamos restricciones expresadas en las aristas, en los canales de comunicación, sino que puede suceder que también tengamos restricciones expresadas en los nodos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos no sé, una red de aguas, podéis suponer que en los nodos intermedios podéis tener una cierta capacidad de almacenamiento, que es limitada, ¿sí? No una capacidad de almacenamiento infinita. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, ya es una variante de nuestro problema original. ¿Tenemos soluciones para esa variante? Sí, tenemos soluciones para esa variante, y de hecho es bastante parecida a alguna de estas soluciones que acabamos de ver. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos reducir un problema en el que tengamos restricciones, no solo en las aristas, sino también en los vértices, a nuestro problema original, donde solo tenemos restricciones en las aristas? ¿Alguna idea? Creando nodos virtuales, ¿sí? En concreto podemos duplicar el número de nodos y aplicar una técnica muy parecida a esta, ¿sí? Tenemos cada nodo en la red original lo vamos a sustituir por dos nuevos nodos virtuales. Y la arista que los conecta va a expresar la capacidad que tiene el nodo. Entonces, ya, son distintas variantes del problema, todas ellas de algún modo con más o menos costo. Por ejemplo, aquí fijaros que estamos duplicando el número de nodos, es decir, no es una solución gratis, pero de algún otro modo podemos reducirlo al problema original, donde tenemos una única fuente, un único destino y capacidades solo en las aristas. Lo que vamos a tratar es de resolver el problema bajo esa restricción. Como os decía, el algoritmo, la idea del algoritmo es muy sencilla, la idea de Force-Fulkerson. Lo que vamos a hacer es considerar ya, originalmente nuestro flujo es cero, y luego vamos a considerar una solución iterativa en la que vamos a ir refinando esa solución, vamos a ir aumentando el flujo. Entonces, ¿en qué consiste esa solución iterativa? Bueno, lo que vamos a ir haciendo es, mientras que tengamos un camino de la fuente al destino, cualquier camino, vamos a utilizar ese camino y vamos a actualizar las capacidades que estamos utilizando en el camino. Entonces vamos a considerar, mientras que tengamos cualquier camino aumentador de fuente a destino, consideramos ese camino. ¿Y cómo lo consideramos? Bueno, en ese camino, cada arista en ese camino va a tener una determinada capacidad. Entonces, vamos a decir que la capacidad del camino está restringido por la capacidad de la arista más restrictiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ese camino, ¿cuántos discos podemos enviar o cuánta información podemos enviar? Bueno, la que podamos enviar por la arista más restrictiva, ¿sí? Todas las demás pueden distribuir más elementos, más material. Entonces, consideramos esa arista más restrictiva y vamos a actualizar el grafo teniendo en cuenta que estamos enviando tanta información por ese camino o tantos elementos por ese camino como nos permite la arista más restrictiva en ese camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decrementar la capacidad disponible en todas las aristas que están involucradas en ese camino. Y vamos a hacer algo más que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Pero la idea básica es esta. Mientras que tengamos posibilidad de enviar de camino a destino, perdón, de origen a destino, enviamos por ese camino y decrementamos la capacidad disponible para enviar por ese camino, ¿sí? Y al final de este proceso iterativo, el algoritmo de Fulkerson nos garantiza que tenemos calculado el max flow. No existe otra posible asignación de capacidades a las aristas, de manera que el flujo o la cantidad de elementos enviados fuese mayor, ¿sí? ¿Se entiende el problema y la idea de solución? Ya. Entonces, no vamos a trabajar directamente sobre el grafo original. Este era el grafo original tal y como lo veíamos antes, utilizando la misma notación, ¿sí? Del nodo S al nodo W podemos enviar 3 elementos, y esto significa que en el momento actual, en la iteración actual, estamos enviando solo un elemento. Lo mismo por aquí, del nodo S al nodo Y podemos enviar 2 elementos,
y en este momento estamos enviando 2 elementos. Es decir, por esta arista de aquí no tendríamos capacidad para enviar más elementos. Como decíamos, no vamos a trabajar con este grafo, vamos a trabajar con un grafo similar que vamos a llamarle el grafo residual. ¿Qué va a representar el grafo residual? Nos va a representar la capacidad restante que tiene cada arista para enviar más elementos. Por ejemplo, de S a Y, ¿cuál sería la arista correspondiente en el grafo residual? ¿Qué capacidad restante tiene esta arista de aquí? 0. Entonces, si os fijáis, no tenemos arista de S a Y. ¿Por qué? Porque la capacidad de esa arista sería 0, entonces directamente no la representamos. De S a W, la capacidad de la conexión es 3, en estos momentos estamos enviando un elemento. ¿Cuál sería la capacidad restante? 2. Entonces en el grafo residual tenemos una arista de S a W con capacidad 2. ¿Y qué más vamos a hacer en este grafo residual? Bueno, vamos a tener unas aristas de retorno. ¿Y qué nos van a representar esas aristas de retorno? Cuántos elementos o de la capacidad, cuánto estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, en este caso, como de S a W nuestro canal nos permite enviar 3 elementos y solo estamos enviando 1, bueno, tenemos una arista de retorno de W a S con capacidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Nuestro canal de comunicación tiene capacidad 3. En estos momentos estamos enviando 2. ¿Cuál sería la arista en el grafo residual? ¿O qué capacidad tendría? Capacidad 1. ¿Cuál sería la arista de retorno? Con capacidad 2, porque es lo que estamos enviando. Entonces, con este grafo residual es con lo que vamos a trabajar para el algoritmo de force filter. Entonces, ¿qué decíamos que hacía este algoritmo? Toma origen y destino, mientras que haya un camino aumentador de origen a destino, cualquier camino aumentador, vamos a considerar ese camino. ¿Hay algún camino de S a T en este grafo residual? Entonces, por ejemplo, tenemos un camino que iría de S a W, de W a Y, de Y a X y de X a T. Decíamos que vamos a definir la capacidad de ese camino como la capacidad de la arista más restrictiva que forma parte de ese camino. En este caso, tenemos esta arista, esta y esta. ¿Cuál sería la más restrictiva? ¿O cuál es la capacidad de la más restrictiva? 1. Entonces, ya, vamos a decir que eso es lo que podemos enviar de origen a destino considerando ese camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que ya, aquí estoy considerando otro camino que es de S a W, de W a Y, de Y a Z, ZX, XT. La más restrictiva sigue siendo la misma, con capacidad 1. Entonces, vamos a considerar ese camino. Consideramos ese camino, significa que de S a T estamos enviando un elemento más. Y lo estamos enviando a través de todas esas aristas. Entonces, aquí estábamos utilizando uno de los 3 de capacidad que teníamos. Bueno, pasamos a ocupar 2 de 3. Aquí significa que de Y a W teníamos capacidad 3 en este sentido, estábamos utilizando 1. Eso significa que en el grafo residual, esta arista que estamos ocupando en el camino aumentador actual es una arista de las que llamamos de retorno. Entonces, como estamos ocupando esa arista, ¿cómo se ve en el grafo original? Bueno, de los 3 de capacidad, ahora no estamos utilizando ninguno. Por eso aquí volvemos a tener el 3. Aquí teníamos 3 de capacidad original, estábamos ocupando 2, ahora pasamos a ocupar los 3. Lo mismo aquí, 3, estábamos ocupando 1, ahora pasamos a ocupar 2. Ya, ahí estábamos ocupando 2 de 3, ahora pasamos a estar ocupando 3 de 3. Entonces, ¿qué hicimos en el grafo residual? Las aristas que estamos ocupando en este camino aumentador, las estamos aumentando en 1. ¿Por qué en 1? Porque es la capacidad de la menor arista en ese camino. Perdón, las estamos decrementando en 1. Son aristas en el grafo residual. Es decir, teníamos
2 de capacidad restante, estamos ocupando uno de esos dos, entonces la capacidad restante en esta dirección pasa a ser 1. Lo mismo aquí. Teníamos 1, pasamos a tener 0, teníamos 1, pasamos a tener 0, teníamos 2, pasamos a tener 1, teníamos 1, dejamos de tener esta arista. ¿Sí? Esas en las aristas que forman el camino de ida. Pero en el algoritmo decíamos que hacíamos algo más. ¿Alguien se da cuenta de qué es ese algo más? De hecho, el ejemplo es muy bueno para ver qué es ese algo más. ¿Qué es ese algo más que hicimos? Ese algo más es que estamos incrementando la capacidad de las aristas inversas en el camino desde el origen al destino. Este es nuestro camino. Tenemos las aristas que van en ese camino, que ya decíamos que les decrementábamos la cantidad en 1. ¿Sí? Eso es obvio. Teníamos capacidad de S a W, teníamos capacidad 2 para enviar, estamos utilizando uno más, entonces la capacidad se decrementa en 1. ¿Sí? Eso es bastante directo. Lo que no es tan directo es, ya, tenemos esas otras aristas de retorno, y esas aristas de retorno, lo que estamos haciendo con ellas es aumentarles la capacidad en tanto como les decrementamos la capacidad a las otras. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Para qué es necesario? Como os decía, este de aquí es un ejemplo bueno para entender por qué eso es necesario. ¿Por qué necesitamos eso para que el algoritmo de Ford-Fulkerson resulte? En realidad es para que lo vuelva a considerar, para que vuelva a reconsiderar las decisiones que ya tomó. Fíjate que nuestro algoritmo es iterativo, va construyendo, va realizando iteraciones, considerando cualquier camino, y cuando considera ese camino dice ya, este es un posible camino, voy a utilizarlo. Y cuando lo utiliza, si solo decrementamos las capacidades de las aristas por las que se puede transportar material, ahí en ese momento estaríamos diciendo, envías de Y a W, envías un elemento. Entonces, esa decisión que tomó el algoritmo, si no tenemos cómo deshacer la decisión, quiere decir que todas esas decisiones nos llevan a la solución correcta, nos llevan al max flow. Lo que nos permite el tener las aristas de retorno nos permite reconsiderar esa decisión. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en esta iteración del algoritmo. En una iteración previa del algoritmo estábamos diciendo, ya, lo mejor que puedes hacer es ocupar 1 aquí. Sin embargo, en una iteración posterior del algoritmo, el algoritmo dice, ¿sabes qué? Esa decisión que habías tomado no fue buena decisión. Entonces, vamos a deshacer esa decisión y aquí vamos a no ocupar nada de la capacidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con aumentando la capacidad de las aristas de retorno. Tenemos una arista de retorno por cada arista directa y ahí ese mecanismo nos permite reconsiderar las decisiones. Entonces, esa asignación que habíamos hecho, ahora la estamos deshaciendo. Volvemos a tener 3 de capacidad. Y con eso, el algoritmo nos garantiza que encuentra el max flow. Creo que tengo otro ejemplo aquí. ¿Se entiende un poco la idea? Tenemos fuente-destino, tenemos 2 visiones diferentes del grafo, una visión donde decimos ya, cada arista con su capacidad original y cuánta estamos ocupando en el momento actual, y la versión del grafo dual, donde aquí decimos ya, si de los 16 de capacidad que tenemos estamos ocupando 11, entonces en el grafo residual representamos que tenemos 5 de capacidad restante. Por esta arista todavía se pueden enviar 5 unidades. Y además tenemos las aristas de retorno que nos dicen por este canal ya se enviaron 11. Entonces tenemos una arista de retorno que nos permite reconsiderar esas decisiones. Es decir, por este canal se enviaron 11, pero todavía tienes la posibilidad de reconsiderar eso y enviar menos menos información, menos elementos por este canal. Entonces, ya, este es el grafo residual que corresponde a ese grafo de ahí. Y en este grafo residual, por ejemplo, tenemos un camino de fuente a origen que vendría
por aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad de ese camino? Tenemos una arista de capacidad 5, una de capacidad 4, de capacidad 5. La más restrictiva es 4. Entonces, la capacidad del camino es 4. Entonces, vamos a considerar ese camino. Consideramos ese camino, ¿qué hacemos? Dos cosas. Decrementamos la capacidad de las aristas en 4. Entonces, aquí nos quedaría una arista de 1. Aquí no nos quedaría arista porque estamos ocupando toda la capacidad de la arista. Y aquí nos quedaría una capacidad de 1. ¿Qué más hacemos? Aumentamos la capacidad de las aristas correspondientes de retorno también en 4. Entonces aquí nos quedaría una de 12, aquí nos quedaría de 9, aquí nos quedaría de 19. Y eso obviamente también lo podéis ver en el grafo original. Si aquí estábamos utilizando 8 y ahora utilizamos 4 más, pasamos a utilizar 12 de los 13 que se puede enviar por esa arista. En este grafo, como decíamos, algoritmo iterativo se ejecuta mientras que existe algún camino. ¿Existe algún camino en este grafo de origen a destino? No. Como no tenemos ningún camino de origen a destino, entonces el algoritmo, asumiendo que llegamos a esto con iteraciones del algoritmo, nos garantiza que esto es el flujo máximo. ¿Cuál sería el flujo máximo entonces? 23. Del origen están saliendo 12 a través de este canal, 11 a través de este canal, 23 en total. Entonces, el algoritmo nos encontró el flujo máximo que puede circular a través de la red. ¿Cuál sería el siguiente paso? Implementar esta idea. ¿Sí? Lo que os acabo de presentar es la idea general del algoritmo. ¿Cómo podemos implementar el algoritmo? El algoritmo es bastante sencillo. Inicializar una variable mientras que exista un canal. Bueno, esto es un poquito más complicado. O mientras que exista un camino. Una vez que tenemos ese camino, lo único que estamos haciendo es ver la capacidad de las aristas, quedarnos con la menor, aumentar ciertas aristas en esa cantidad, decrementar otras aristas en esa misma cantidad. Entonces, la única complejidad del algoritmo está en cómo encontrar ese camino aumentador, ¿sí? Cómo encontrar un camino de origen a destino. Ya sabéis mucho de grafos, entonces la primera solución que se os va a ocurrir a todos es utilizamos DFS. Tenemos un grafo, tenemos que encontrar un camino de un nodo a otro nodo. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo más sencillo, un DFS. ¿Sí? Y eso es lo que propone el algoritmo de force filters. Entonces, ¿cuál es la complejidad de DFS? Bueno, es orden del número de nodos más el número de aristas. En este caso tenemos un grafo conectado. Tiene que ser conectado para que al menos haya un camino de origen a destino. Entonces, lo podemos ver como orden del número de aristas que tenemos en el grafo. Entonces, ¿cuál va a ser la complejidad de nuestro algoritmo? La complejidad de nuestro algoritmo está dominada por este bucle while de aquí. ¿Sí? Un bucle while donde lo más costoso es encontrar ese camino aumentador de origen a destino y donde decimos que eso lo estamos haciendo con DFS. Número de iteraciones por la complejidad del DFS. Entonces, número de iteraciones por número de aristas. La pregunta es, es un algoritmo iterativo, pero ¿cuántas veces vamos a ejecutar este algoritmo? Entonces, hacemos análisis de algoritmos, siempre pesimistas, análisis de peor caso. ¿Cuántas veces vamos a ejecutar ese DFS en el peor caso? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuál es el peor caso. ¿A alguien se le ocurre un peor caso para este algoritmo? Veamos qué pasa con algo como este. Tenemos este grafo de aquí, tenemos varios nodos con mucha capacidad, tenemos aquí un nodo con muy poca capacidad. ¿Puede ser un mal caso para nuestro algoritmo? Nuestro DFS podría encontrar, por ejemplo, este camino de aquí. Entonces la capacidad serían 1000, ocuparía todo, ¿ya? Entonces enviaría 1000 por aquí. Luego podría encontrar este camino de aquí, 1000 por cada uno, encuentra el max float de 2000 en 2 iteraciones. Pero es DFS. ¿Qué pasa si nuestro DFS lo que encuentra es este camino de aquí?
¿cuál es la capacidad de este camino de aquí? 1. Entonces, ocupa ese camino. Entonces, en el grafo residual lo que estaríamos viendo es, aquí nos quedarían 999 restantes, tendríamos una arista de retorno con capacidad 1. Aquí ya no tendríamos capacidad, pero sí tendríamos una arista de retorno ya, aquí nos quedarían 999, aquí nos quedaría una de retorno de 1, esta todavía serían de 1000, aquí tendríamos 999 y una de retorno de 1, tendríamos 1000 y ahí ya no tenemos arista de ida, tenemos esta de retorno de 1. ¿Qué va a hacer nuestro DFS ahora? Va a encontrar este camino de aquí. Si caemos en ese peor caso, ¿cuántas iteraciones vamos a hacer al algoritmo para estas capacidades originales? ¿Qué pasa cuando consideramos este camino aumentador? Este va a pasar a tener 999 y aquí vamos a tener una de retorno de 1. A esta le vamos a cambiar la dirección y esta va a pasar a tener 998 y aquí 2 de retorno. Ahora nuestro DFS, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar este de aquí. ¿Sí? Esto está al revés, este ya estaba en 999 y este ahora está en 999. Encuentra este de aquí, este se decrementa en 1, 998, a este le volvemos a cambiar la dirección, 998. ¿Sí? Entonces, en vez de las 2 iteraciones que decimos que podíamos hacer en este algoritmo, vamos a hacer 2000 iteraciones para este algoritmo. Es decir, si tenemos ese tipo de aristas unitarias, vamos a, si le llamamos f, el max flow, vamos a poder ejecutar tantas iteraciones como la cantidad de nuestro max flow. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar ocupando esa arista más restrictiva. ¿Sí? Ese es nuestro peor caso para el algoritmo. Entonces, si nuestro max flow es muy grande, obviamente esto es muy costoso. Ya, como decíamos, sabéis mucho de grafos, ¿cuál es la solución? No ocupar DFS, ocupar BFS. Eso lo contaré después. Esa es la idea de Edmonds Cap. ¿Sí? Como decíamos, no es un nuevo algoritmo, es una mejor implementación de la idea de force filters, que es, en vez de implementar esto, en vez de implementar la idea con DFS, implementarla con BFS. Pero antes de eso, como pone aquí, vamos a resolver un segundo problema que está asociado al problema de max flow y lo vamos a resolver gratis. ¿Qué significa esto de gratis? Significa que hay un segundo problema, que es el problema de min-cut, que se puede reducir al problema de max flow. Entonces, si somos capaces de resolver el problema de max flow, como ya somos capaces, ya todos entendéis el algoritmo y sois capaces de programarlo, entonces también podemos resolver este problema de min-cut. ¿En qué consiste el problema de min-cut? Bueno, una formulación parecida. Tenemos un grafo con las mismas restricciones de antes. Tenemos 2 nodos especiales, origen y destino. Y lo que queremos es particionar nuestro grafo en 2 componentes, que les vamos a llamar la componente de los amigos de S y la componente de los amigos de T. Existen diferentes maneras de particionar un grafo. Si queremos desconectar la componente de S de la componente de T, podríamos, por ejemplo, eliminar estas 2 aristas, o podríamos eliminar esta arista y esta arista, o podríamos eliminar esta arista y esta arista. Diferentes maneras de crear esas 2 particiones. ¿Qué nos interesa en este caso? Nos interesa obtener de todas esas particiones la que tenga un menor coste. Es decir, que desconectar las 2 componentes, eliminando aristas, la suma de las capacidades de esas aristas, o la suma de los pesos de esas aristas, sea mínima. Entonces, por ejemplo, si eliminamos estas 2 aristas, el coste sería 5. Si eliminamos estas 2 aristas, el coste sería 5. Si eliminamos esta arista y esta arista, el coste sería 6.
¿sí? Entonces esa es una peor solución que las anteriores. Como decíamos, lo que nos interesa es de todas esas posibles particiones, de todas esas posibles eliminaciones de aristas, quedarnos con la que minimice el coste. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es exactamente MaxFlow. Ejecutamos nuestro algoritmo de MaxFlow. El algoritmo de MaxFlow nos va a encontrar un flujo máximo, una capacidad máxima en esas aristas. Bueno, el resultado es exactamente el coste de el corte mínimo, ¿sí? El coste de crear esas dos componentes de amigos de S y de amigos de T, el coste de eliminar esas aristas. Con un ejemplo, si en este caso tenemos los amigos de S, que serían solo S y W, S es mucho menos popular en este caso que T, entonces su único amigo es W, todos los demás son amigos de T. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya, tendríamos estos dos, entonces tendríamos que eliminar esta arista y esta arista. ¿Cuál sería el coste? 4. ¿Sí? Mejor solución que las que veíamos antes. Si ejecutamos MaxFlow en este grafo de aquí, ¿cuál va a ser la solución? Va a ser 4. Porque como decíamos, MaxFlow y MinCat existe una reducción de uno al otro. Una vez que ejecutamos nuestro algoritmo de MaxFlow, si además de estar interesados en conocer cuál es el coste de hacer esa partición, también estamos interesados en saber la partición real, ¿a alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Tenemos nuestro grafo residual, al final en nuestro grafo residual, nuestro algoritmo para obtener MaxFlow terminó. ¿Qué significa que terminó? Significa que ya no hay manera, ya no hay ningún camino que nos permita llegar de S a T. ¿Sí? Entonces, como nuestro algoritmo terminó, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es ejecutar un algoritmo de DFS desde alguno de los nodos. Todos los nodos que sean alcanzables desde S van a ser los amigos de S. ¿Sí? Entonces, tenemos este grafo residual después de que nuestro algoritmo de Ford-Fulkerson haya terminado. ¿Qué nodos son alcanzables desde S? Solo W. Entonces, los nodos que son alcanzables desde S son los amigos de S. Todos los demás son amigos de T. ¿Sí? Entonces, ejecutando el algoritmo de Ford-Fulkerson, no solo tenemos el coste de el MinCat, sino que además, ejecutando un DFS más, somos capaces de obtener las dos componentes, los amigos de S y los amigos de T. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que se llama hacer una reducción. ¿Sí? Es una de las técnicas más potentes para diseñar nuevos algoritmos. Tenéis un problema, no sabéis cómo resolver ese problema, pero se parece bastante a algún otro problema que ya sabéis resolver. Entonces, ¿qué tratáis de hacer? Tratáis de reducir ese nuevo problema al problema que ya sabéis resolver. Esto es hacer una reducción. Estamos reduciendo el problema de MinCat al problema de MaxFlow que sabemos resolver. Entonces, por el precio de resolver un problema, estamos resolviendo dos problemas, o dos variantes de un problema. Tenemos dos problemas, tenemos una solución. La solución en general nos funcionaba bien, pero tenía un peor caso muy feo. Entonces, ¿qué queríamos hacer ahora? Queríamos tener una mejor implementación, una mejor solución o una mejor implementación de la idea de Ford-Fulkerson. Y eso, como decíamos, era simplemente cambiar el DFS por un BFS. Y esa es la idea de Edmonds-Karr. Es una mejor implementación, una implementación basada en BFS de la misma idea. Igual es un algoritmo iterativo, igual en cada iteración lo que estamos haciendo es obtener un camino del nodo origen al nodo destino, pero en este caso lo obtenemos con BFS. Entonces con BFS tenemos esa complejidad de ahí y no tiene el peor caso que decíamos. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en los detalles, pero básicamente lo que nos garantiza la implementación de Edmonds-Karr, lo que nos garantiza el hacerlo con BFS es que el algoritmo después de V por E iteraciones obtiene el MaxFlow. Entonces, V por E iteraciones de BFS, que de nuevo es orden E, nos da esta complejidad de aquí, V por E cuadrado. Si lo vemos con el ejemplo de antes decíamos que cuál era el peor caso para DFS, que se elegía esto de aquí, y luego en la siguiente iteración
y va reconsiderando siempre el utilizar esta arista de aquí. ¿Qué pasa si utilizamos BFS? BFS nos va a encontrar o este camino de aquí o este camino de aquí. ¿Por qué? Porque la distancia entre el nodo A y el nodo D son 2. ¿Sí? Entonces, no va a considerar nunca el camino que pasa por esta arista de aquí, que es la arista que estaba ejerciendo el cuello de botella. Sin entrar en detalles, como decíamos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente lo que hace BFS es que está introduciendo en el algoritmo, o en la idea del algoritmo de Ford-Fulkerson, implícitamente está introduciendo una condición más, que es que esos caminos aumentadores que está considerando son caminos de longitud mínima en cuanto a número de saltos. Y esa propiedad de minimizar la longitud del camino en cuanto a número de saltos nos ayuda a disminuir el número de iteraciones que tenemos que realizar. Conclusión de todo esto. Implementarlo con BFS nos lleva a una mucha mejor complejidad en el peor caso que implementarlo con DFS, aunque nos complique un poquito la implementación. Con esto, un poco cerramos ese problema de MaxFlow o el problema de MinCat, que como decíamos son hermanos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un segundo o un tercer problema, que es el problema de asignación o el problema de matching en un grafo bipartito. Es un problema muy parecido al anterior, o que también se puede reducir. Entonces, primero vamos a motivar el problema. En este problema, por ejemplo, tenemos lo que nos interesa es maximizar el número de parejas de baile, hombre-mujer, una vez que todas las personas expresaron con quién están dispuestas a bailar. Entonces, tenemos una serie de nodos que son hombres, tenemos otra serie de nodos que son mujeres, cada hombre expresa con qué mujeres está dispuesto a bailar, cada mujer expresa con qué hombres está dispuesto a bailar. Y lo que nos interesa es maximizar el número de parejas de baile. ¿Sí? O un problema más computing que el anterior. Estamos trabajando en una facultad y sabemos que tenemos una serie de clases. Cada clase tiene una serie de restricciones que hace que esta clase solo se puede impartir en esta sala y esta sala. Por ejemplo, es una clase de computación que requiere programar. Bueno, la sala tiene que tener computadores. De algún modo se expresan estas restricciones que lo que dicen es esta clase se puede dictar en esta sala o en esta sala. Eso para todas las clases y al final lo que nos interesa es maximizar el número de clases que se pueden impartir. ¿Sí? Hay muchos problemas que se pueden expresar de esta manera. Básicamente tenemos nodos de dos tipos y tenemos, por ejemplo, en el primer ejemplo que decíamos, tenemos hombres y mujeres. El hombre 1 está dispuesto a bailar con ellas, ella está dispuesta a bailar con todos, él está dispuesto a bailar con ellas dos. Entonces, nodos de distinta naturaleza o con distintas propiedades, ciertas restricciones que nos dicen que se puede asignar, de ahí el nombre del problema, el problema de asignación. Este nodo se puede asignar a este nodo o a este nodo, este se puede asignar a este nodo o a este nodo. Lo que nos interesa es maximizar el número de parejas entre el subconjunto 1 y el subconjunto 2. Aquí distintas variables. Básicamente tenemos un grafo bipartito con una serie de nodos en el primer conjunto y una serie de nodos en el segundo conjunto. Y una serie de aristas que nos indican las preferencias de posibles asignaciones entre elementos del primer conjunto y elementos del segundo conjunto. ¿Qué es una asignación? Una asignación es cualquier subconjunto de aristas. ¿Sí? Pues, por ejemplo, podemos hacer esta asignación. Eso sería una posible asignación válida. De todas las asignaciones que nos interesa maximizar el número de parejas que se forman. Creo que por aquí tengo un ejemplo. Entonces, lo mismo, tenemos los dos subconjuntos L y R con las restricciones expresadas
y tenemos que maximizar el número de parejas que se forman. Aquí tenemos dos asignaciones posibles. De estas dos asignaciones, ¿cuál sería mejor asignación? La segunda. ¿Por qué? Porque se están formando más parejas. Entonces la pregunta ¿es esta la mejor asignación posible? ¿O se podría formar una mejor asignación? Dicho de otra manera, ¿se pueden formar más de 3 parejas en este ejemplo? No es tan fácil verlo así a simple vista, pero una manera sencilla de verlo es, tenemos solo 4 nodos a la derecha, es posible formar una asignación de 4, y si os fijáis, este nodo y este nodo solo tienen una posible asignación en el conjunto de la izquierda, y es el mismo, ¿sí? Entonces, si en este caso está asignado con este, si queremos asignar a este, entraríamos en conflicto, ¿sí? Entonces, una asignación de 3 es la mejor asignación que podríamos realizar para este ejemplo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo podemos, dado un grafo bipartito, cómo podemos encontrar la mejor asignación de manera eficiente? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es modelarlo como un problema de flujos, que es lo que ya conocemos. Lo mismo de antes. Tenemos este problema, no sabemos resolver este problema, pero se nos ocurre que se parece bastante a un problema que ya conocemos, que es el problema de flujos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reducir este problema a un problema de flujo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es introducir dos nodos artificiales. Un nodo artificial que es una fuente artificial y un destino artificial. Esa fuente artificial la vamos a conectar con aristas dirigidas hacia todos los nodos de nuestro conjunto L. Y todos los nodos de nuestro conjunto R los vamos a conectar con aristas dirigidas hacia nuestro nodo T. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Ejecutamos el algoritmo de MaxFlow para obtener la solución al problema de MaxFlow, con el beneficio de que eso nos da la solución al problema de asignación. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro grafo bipartito, aumentamos ese grafo bipartito con dos nodos artificiales y una serie de aristas artificiales y ejecutamos nuestro algoritmo de MaxFlow. La pregunta es, varias preguntas. Conocemos dos implementaciones de MaxFlow. Conocemos Force-Fulkerson y conocemos Edmonds-Karp. La pregunta es, ¿necesitamos implementar Edmonds-Karp? O dicho de otra manera, ¿es posible el peor caso de ocupar Force-Fulkerson? Algunos decís que no. ¿Por qué? ¿Qué coste tenemos en todas nuestras aristas? Nuestras aristas en este caso no tienen capacidad. Entonces todas las aristas tienen coste 1. Por eso no es posible caer en el peor caso de Force-Fulkerson, por lo que sería suficiente implementar ese algoritmo utilizando un DFS. Suponer que hacemos esto. Teníamos ese peor caso, que era el coste del MaxFlow por el número de aristas. Y aquí hay varias consideraciones. La primera es, ¿cuál es el número de aristas? Teníamos, este número de aristas es, en realidad, tenemos un nuevo grafo que no es nuestro grafo original, donde tenemos E' aristas. Entonces, ¿cuál es la relación entre E y E'? ¿Hay alguna relación? ¿Cuántas aristas estamos introduciendo? V aristas, ¿sí? Una por cada nodo que tenemos. Ya, entonces, ¿hay alguna relación? Sí, porque hay una relación entre E' está relacionado con V está relacionado con E, entonces ahí tenemos la relación. La siguiente pregunta es, este término feo de ahí, ¿cómo podemos expresarlo en términos del nuevo problema? ¿Tenemos alguna cota para el MaxFlow? Como máximo, ¿cuántas parejas se van a formar? El mínimo entre los dos conjuntos. Entonces, como máximo tenemos orden V aristas. ¿Qué complejidad total nos da eso? En términos solo de V y de E, nos da una complejidad de V por E. ¿Por qué? Bueno, por esto que decíamos. Como máximo, ¿cuántas aristas estamos introduciendo? Orden V. Es decir, como máximo, orden E. Además, tenemos esa cota que es el mínimo entre los dos
subconjuntos, entonces orden 1. ¿Sí? Entonces, eso nos da el número de iteraciones del algoritmo de for full. ¿Sí? Nos lleva a esa complejidad total. Entonces, recapitulando un poco esta parte, vimos cómo resolver 3 problemas, o un gran problema y 2 reducciones, y la idea es relativamente sencilla. La implementación tiene un poco más de complejidad, pero la idea es relativamente sencilla. Entonces, ¿dónde está la dificultad para aplicar esto en una competencia? Hay yo diría, 2 puntos principales de complejidad. La primera es modelar los problemas. Es decir, normalmente no se ve de manera sencilla que es un problema de asignación o que es un problema de flujo. Entonces, el primer paso es el ser capaz de plantear el problema en términos de un problema de asignación, un problema de flujos, un problema de corte mínimo. Para eso lo que vamos a hacer ahora es ver varios ejemplos de cómo modelar problemas utilizando este concepto de flujo. Y el segundo punto, como decía, es la implementación no es trivial, requiere cierta práctica. Entonces, bueno, aquí os dejé varios códigos de partida que podéis ocupar para crear vuestro propio código e implementarlo a vuestra librería de códigos. Creo que los 2 primeros son implementaciones o con DFS o con BFS. Hay una manera más eficiente de implementar esta misma idea, que es el algoritmo de Debye. Este algoritmo, si os fijáis, tiene una complejidad de b cuadrado por e. Es decir, ¿cuándo nos va a interesar ocupar este algoritmo? Cuando nuestro grafo es muy denso. Si tenemos muchas aristas, entonces nos interesa ocupar este algoritmo de aquí. Resumiendo, dificultad número 1, modelar, y aquí sucede un poco lo mismo que pasa con DP o con muchas otras estrategias. Modelar requiere un poco de intuición o mucha práctica, o quizás mucha intuición y mucha práctica. Entonces, cuantos más problemas de flujo seáis capaces de modelar, más fácil os va a resultar en competencia el tomar un problema que así a simple vista no se parece en nada a un problema de asignación, un problema de flujo, y ser capaz de llevarlo a un terreno que ya conocéis o para el cual ya tenéis una implementación de partida. Y el segundo punto es tener vuestro código, tenerlo programado, estar familiarizados con ese código y ser capaces de en la competencia adaptar el código para resolver la idea que ya habéis resuelto.